Hola buenas gente de YouTube, aquí Sabito Fanfics para darles una pequeña aclaración antes de iniciar el video. Este fanfic no es mío, todos los derechos a su creador, dejaré el link en la descripción y sin más disfruta del video. Capítulo 20 vamos. Rugió Ashburn, apareciendo detrás de Doom. Su puño impactó contra la espalda de Doom con un impacto devastador. Pero esto no fue solo un puñetazo. Esto lo fue todo. Todo su MP. Todo su poder se concentró en su brazo, inundando sus músculos con una fuerza tan abrumadora que se expandieron en tiempo real, surgiendo con energía pura solo para soportar la tensión. Con un rugido, la columna vertebral de Doom casi fue arrancada. Ashburn lo había volcado todo en su autoridad del gobernante, un braquinesis y hasta la última gota de PM. Su fuerza había alcanzado su punto máximo, su poder aplastando las defensas de Doom, la fuerza pura desgarrando su cuerpo. Pero Doom no había terminado. La desesperación se apoderó de él. Su poder se disparó y, en un instante, formó una barrera impenetrable a su alrededor, justo a tiempo. La repentina fuerza de la barrera le cortó el brazo a Ashburn por la muñeca, cortándole el impulso antes de que pudiera liberar por completo la columna vertebral de Doom. Auge. El impacto fue apocalíptico. La fuerza del choque sacudió el mundo entero, provocando terremotos que se sintieron en todos los continentes. El cielo se quebró, el aire se hizo añicos y el campo de batalla se distorsionó bajo la presión de la batalla. Doom salió despedido hacia atrás, con el cuerpo envuelto en quemaduras. Pero eso no fue todo. Sobre ellos, las nubes oscuras se agitaron, y luego el cielo ardió. En lo alto, una figura flotaba, irradiando un poder inimaginable. Tormenta se había fusionado, no solo con Rogue, sino también con la antorcha humana. Flotaba sobre el campo de batalla, intocable, su sola presencia distorsionaba el cielo. Sobre ella, las nubes de tormenta se agitaban, pero no eran relámpagos naturales. Los destellos dentro de la tormenta no eran azules. Ardían con un rojo intenso. Basta. El rugido de Doom sacudió el campo de batalla mientras su cuerpo se regeneraba, y la oscuridad circundante recomponía sus heridas a un ritmo alarmante. Pero justo cuando abrió la boca para respirar, la daga de Ashburn lo golpeó. La hoja se clavó profundamente en su garganta, cortándole las palabras antes de auge. La daga explotó, haciendo que Doom se tambaleara hacia atrás en una violenta explosión de sombras y fuego. Antes de que pudiera recuperarse, Ashburn ya estaba detrás de él. En un instante, los brazos de Ashburn rodearon la cintura de Doom. Y luego, suplex. La cabeza y la columna de Doom se estrellaron contra el suelo con una onda de choque devastadora, pero antes de que el impacto se asentara, el cielo respondió. Un rayo rojo, más intenso que el sol, cayó sobre él. Doom no tuvo tiempo de reaccionar. Auge. La tierra se quebró, el aire mismo se incendió, el calor fue tan intenso que los quemó a ambos con el impacto. Pero Doom se llevó la peor parte del daño. Ashburn, aunque quemado y maltrecho, ya se movía. Luchando contra la agonía de sus huesos destrozados, se obligó a levantarse. Estoy deseando poder sanar con la oscuridad como tú. Pero primero preocupémonos por matarte. Ashburn sonrió con suficiencia a pesar del dolor. Su cuerpo apenas se sostenía por el daño abrumador. Miró a un lado. Charles. Tu turno. Justo cuando una espada de sombra se disparó hacia la garganta de Ashburn, un calor que lo alejó de golpearlo lo congeló. Las pupilas de Doom se encogieron. Su cuerpo se bloqueó, y la comprensión le llegó demasiado tarde. Sus defensas mentales habían caído, y en ese instante, Charles se había colado en su mente. Y peor aún, la tecnología que protegía sus pensamientos. Destruida por el rayo. Se acabó el juego, mátalo. La voz de Ashburn era tranquila, definitiva. Y con eso, se desplomó hacia atrás, permitiéndose finalmente descansar. El campo de batalla cambió. En el instante en que su dominio se desvaneció, el de Doom se desvaneció con él. Y al instante siguiente, Susan se movió. No hubo ninguna advertencia, no hubo tiempo para que Doom procesara lo que estaba sucediendo. Estallido. La cabeza de Doom estalló como un globo. ¿Pero quién dijo que la batalla había terminado? Ashburn apenas tuvo tiempo de respirar. Su cuerpo gritaba de dolor, con sus PV colgando de un hilo en mil. Pero descansar no era una opción. En el momento en que Doom cayó, el cielo sobre ellos se oscureció con la llegada de seres más poderosos. Los Eternos. Los Inhumanos. Todas las entidades con superpoderes que quedaban en la Tierra y que habían percibido la batalla habían llegado, con los ojos llenos de sangre de ceniza con olor a hambre. Comida. Era una voz suave, apenas audible.
Pero en cuanto Rayo Negro habló, el mundo se hizo añicos. El mero murmullo de su voz detonó el aire, una fuerza invisible que atravesó el campo de batalla, arrasando todo a su paso. La simple presión provocó temblores en el suelo, destrozando la ciudad en ruinas. Ashburn apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la onda expansiva lo impactara, pero Susan fue más rápida. Una barrera se formó a su alrededor, protegiéndolo justo cuando la onda expansiva lo arrasaba todo. Por un instante, no se movió. Simplemente permaneció allí sentado, contemplando a los seres que flotaban en el cielo, mientras su mente procesaba su llegada. Luego, con un profundo suspiro, se incorporó lentamente. Aparte de Dom, su voz sonaba tranquila, despreocupada, mientras se sacudía el polvo. ¿Quién puede desafiarme? Nadie respondió. Porque con un solo pensamiento de Susan, todas sus cabezas explotaron. Levántate. La voz de Ashburn era apenas un susurro, pero la orden resonó por el campo de batalla como una fuerza de la naturaleza. Dom, los eternos, los inhumanos y todos los poderosos caídos se alzaron una vez más. Las sombras los envolvieron, a todos a una servidumbre eterna. Uno a uno, cayeron de rodillas. Cada uno de ellos era ahora suyo. Pero algo no encajaba. Dom, que antes era una amenaza de nivel Dios, ahora tenía la presencia de un humano normal. Ashburn frunció el ceño, confundido. La única razón que el sistema daba para esto. Él es Dom. Ashburn se quedó mirando el mensaje con la mirada perdida durante un largo rato antes de decidir que no tenía energías para cuestionarlo. Apenas podía mantenerse en pie, con el cuerpo aún atormentado por el dolor. Pero antes de que pudiera procesar el daño, sus heridas desaparecieron. Su respiración se estabilizó. Recuperó todas sus fuerzas. Y entonces, la pantalla del sistema inundó su visión. ¡Felicidades! Has matado a los X-Men, a los Inhumanos, a los Eternos, al Dr. Doom y al Doctor Strange. Has ganado 40 niveles. 3,000 a todas las estadísticas. 9,000 puntos de estadísticas gratis. Felicitaciones por completar una misión. Se detectó una amenaza a gran escala. Has ganado toda la atención de los X-Men, e incluso del Doctor Strange. Objetivo: matarlos a todos y demostrar el poder del monarca de las sombras. Recompensa: tu vida ya que no tenías forma de escapar. 2 títulos, preservación de las sombras V3 obtuvo 2 títulos nuevos. Tocó el vacío. Has rozado el vacío, y este te ha notado. ¿Qué sucede cuando algo incomprensible se da cuenta de que alguien, algún día, podría conquistarlo? Mejora. X2 a todas las estadísticas, afinidad con las sombras y la oscuridad aumentada. Atacante de punto débil. Explotaste una debilidad que pocos habrían notado. Te enfrentaste al Doctor Strange en su punto más vulnerable. Un ser de magia justa convertido en algo antinatural. Su mera existencia como zombie lo debilitó, y tú te aprovechaste al máximo. Mejora. Ataque crítico supremo. Nueva habilidad obtenida. Ataque crítico supremo. Cuando tú, o cualquiera de tus sombras, golpeas un punto débil, el daño infligido se multiplica por 10. Los ataques tienen un 15% de probabilidad de paralizar o aturdir al objetivo. Si el ataque mata al objetivo, obtienes una mejora temporal del 10% en todas tus estadísticas. Preservación de sombras V3, ahora no solo puedes percibir a través de tus sombras y usar tus habilidades a través de ellas. Las habilidades que se usan a través de ellas se debilitarán, pero seguirán siendo efectivas. Capítulo 21. Recompensas por hitos. Nivel 55, obtuviste miedo del dragón. Nivel 60, obtenido señor de las armas. Nivel 65, obtuvo desintoxicación. Nivel 70, obtuve tenacidad. Gran crecimiento logrado. Felicidades. Ya has alcanzado las 3/4 partes del nivel 100. 10,000 a todas las estadísticas. Equipo de nivel 50 evolucionó a equipo de nivel 75. Shadow Monarch se ha vuelto más fuerte, su fuerza actual es desconocida. Los soldados de las sombras ahora son 5 veces más fuertes incluso sin habilidades ni mejoras. En total, ahora son 250 veces más fuertes que cuando estaban vivos. Más recompensas por hitos. Nivel 80, obtuvo longevidad. Nivel 85, obtenido fusión de sombras V2. Nivel 90, obtuviste estado de ánimo de las sombras y mejora de las sombras. Nuevo título obtenido. Triunfante ante la adversidad. Mejora. Tus estadísticas aumentan proporcionalmente a la salud que te falta. Por cada 1% de salud que te falte, obtienes un aumento del 1% en todas tus estadísticas. Bien, pero maldita sea, estoy cansado. Aún así, no puedo descansar ahora, murmuró Ashburn, encogiéndose de hombros.
Desde que llegó a este mundo, había dormido varias veces. No era que no quisiera dormir más. Era que no lo necesitaba. Para empezar, hacía mucho que no se había esforzado tanto como hoy. En segundo lugar, subir de nivel había transformado su cuerpo fundamentalmente. Su existencia había evolucionado, haciendo que cosas como el agotamiento, el hambre e incluso las necesidades humanas básicas fueran más manejables, si no completamente opcionales. Durante los primeros días, solo fruta le había bastado. Podía aguantar más tiempo sin comer, pero cuando comía, necesitaba más para sentirse saciado. Su cuerpo se había adaptado, convirtiéndose en algo más. Incluso ahora, a pesar del agotamiento, sabía que el descanso tendría que esperar. Ashburn exhaló y luego se giró hacia sus fuerzas. Reed, necesito que tú y todos los genios que hemos reunido trabajen juntos, ordenó. Cersei, quiero que les ayudes, no solo a recrear el escudo del Capitán América, sino también a crear Mysterium. A diferencia del MCU, donde el escudo del Capitán América estaba hecho simplemente de vibranium, los cómics contaron una historia diferente. El escudo era único. Una aleación única de vibranio wakandiano y hierro, conocida como protoadamantio, un metal jamás duplicado. Su estructura atómica era tan incomprensible que incluso el hombre molécula, un ser capaz de manipular la materia a nivel molecular, admitió una vez que mientras el Mjolnir de Thor y la tabla de Silver Surfer estaban unidos por extrañas fuerzas cósmicas, el escudo era aún más extraño. Era, según todos los indicios, más fuerte que cualquier otra cosa en el universo. Reed frunció el ceño y cruzó los brazos mientras procesaba la petición de Ashburn. ¿Qué es Mysterium? Preguntó finalmente, con evidente confusión. Ashburn no dudó. Es un metal que se encuentra en la sala blanca incandescente, pero no me interesa entrar en el hogar de la Fuerza Fénix, dijo rotundamente. En cambio, lo replicarás aquí. Usa partículas PIM. Funcionan refinando las propiedades que definen el tamaño de los quirbonos para su uso en el cuerpo humano. Los quirbonos son la clave para la formación de Mysterium. Encuentra la manera de sintetizarlos. No le sorprendió recordar esta información con tanta claridad. Su mente estaba evolucionando, su inteligencia se disparaba más allá de las limitaciones humanas. Aunque Ashburn nunca había sido un gran fan de Marvel, había pasado por una etapa, como todos los demás, en la que la nueva armadura de Iron Man era la comidilla del mundo. Había pasado horas estudiando sus capacidades e investigando los materiales que la hacían tan avanzada. Así fue como conoció Mysterium. Lo había olvidado con el paso de los años, pero ahora, con su alta inteligencia, recordar información era tan fácil como si la hubiera leído hacía un segundo. La mente analítica de Reed ya estaba en funcionamiento, pero aún tenía preguntas. ¿Qué son los Quirbones? A lo que Ashburn suspiró, recordando la información que había leído al respecto. Los Quirbones son partículas elementales primordiales que le dan a la materia su tamaño, masa y densidad. Esencialmente, los componentes básicos de toda la materia física, junto con los leptones, electrones y protones, explicó Ashburn con naturalidad. Existen de forma natural en la radiación cósmica, junto con los rayos gamma y los rayos X. Al condensar los quirbones en estado sólido, se puede crear el llamado metal mutante, el Mysterium. Hizo una pausa antes de añadir el detalle más importante. El Mysterium es altamente conductor, no solo de electricidad, sino también de magia. Es 100% puro. Los ojos de Reed se abrieron de par en par. No se trataba de un simple metal exótico. Era algo que podría revolucionar la ciencia y la magia. Un material indestructible e infinitamente conductor. Quiero algo como la armadura Bleeding Edge, pero hecha completamente de Mysterium, proto-adamantium y vibranium, que te diviertas. Si puedes hacer algo más potente, hazlo. De hecho, quiero que todas mis sombras la lleven. La voz de Ashburn era tranquila, pero no había margen para la negociación. Esto debe hacerse cuanto antes. Algo me dice que pronto tendremos más problemas. Su mirada recorrió a sus fuerzas reunidas. Todos los demás, masacren hasta el último zombie de Nueva York. Una vez que la ciudad esté despejada, dispersense y purguen el resto del mundo. Les di todo mi poder para usar extracción de sombras. Las sombras asintieron, desapareciendo en la oscuridad sin dudarlo. Entonces, una idea lo asaltó. Por cierto, hay un centinela aquí. Ashburn frunció el ceño. Centinela, el hombre que podía enfrentarse a Hulk rompemundos y luchar hasta el final. Un ser cuyo poder rivalizaba con el de los dioses, y peor aún, cuyo alter ego, el vacío, y si el hombre molécula seguía vivo.
Ashburn se aseguraría de que ese tipo fuera el primero en morir. No los encuentro, dijo Charles, con la voz tensa por la concentración. Ashburn frunció el ceño. Su mente dio vueltas antes de centrarse en Cersei. Entre los Eternos, ella era quizás la más rota, especialmente si la película sirve de referencia. Cersei, ven aquí, llamó Ashburn. Se acercó con expresión indescifrable. Quiero canalizar mi poder a través de ti, explicó. Toma mi habilidad para controlar las sombras e intenta reorganizarlas, transformarlas en una criatura viviente. Ella asintió. Un instante después, extendió las manos, su energía cósmica se entrelazó con la oscuridad de él. La sombra a sus pies se retorció y se contorsionó, y poco a poco, algo monstruoso comenzó a tomar forma. Alerta del sistema. Se ha detectado que el anfitrión ha creado una forma de vida a partir de su sombra, no se ha creado ninguna habilidad. En cambio, la clase de trabajo monarca de las sombras se ha fortalecido. Fuerza de sombra actual. 500 veces más capaz que cuando estaban vivos. Capítulo 22. Pensé que adquiriría una nueva habilidad con eso, pero bueno, murmuró Ashburn, negando con la cabeza. Voy a descansar. Llámame si pasa algo. Dicho esto, usó autoridad del gobernante para elevarse en el aire y volar hacia el edificio Baxter. Aterrizó suavemente, entró en una de las habitaciones limpias y sin usar, desplomándose en la cama. Pero antes de quedarse dormido, repasó sus recompensas. Miedo de dragón, una habilidad debilitadora. Miedo de dragón permite al usuario liberar un rugido infundido de maná desde su alma, forzando a cualquiera más débil a un estado de intensa desesperación y pánico. Me pregunto si puedo infundir mi poder de sombra en el grito, pensó Ashburn, considerando ya maneras de mejorar la habilidad. Señor Supremo de Armas, ahora dominas todas las armas. Con solo sostener un arma, adquieres conocimiento instantáneo de sus entresijos, cómo usarla, cómo maximizar su eficiencia e incluso cómo crear nuevas técnicas. Cualquier habilidad relacionada con armas que desarrolles puede mejorarse con el tiempo. Comienzan como técnicas básicas, pero con el uso, pueden alcanzar la perfección absoluta. Bonificación. Obtén un aumento de estadísticas de 5x al manejar un arma. Esto es enorme, pensó Ashburn, con la mente acelerada. Necesito empezar a crear técnicas cuanto antes, aunque al principio serán inútiles si sigo usándolas, evolucionarán. Entrecerró los ojos. Me pregunto si puedo crear una técnica de clonación. Eso le permitiría entrenar varias habilidades a la vez, una enorme ventaja. Lo investigaré cuando despierte. Desintoxicación, inmune a enfermedades, venenos y efectos de estado dañinos. Cualquier toxina que entre en tu sistema se neutraliza inmediatamente. La regeneración de HP es 2 veces más rápida de lo normal y 10 veces más rápida mientras duermes. Tenacidad, cuando los HP caen por debajo del 50% en batalla, cualquier daño adicional se reduce en un 50%. Longevidad. Ya no envejeces de forma natural. Tu edad biológica permanece fija a menos que la modifiques manualmente. Conservas juventud y vitalidad indefinidamente. Completamente inmune a los efectos del tiempo. Fusión de sombras V2. Ahora puede fusionar hasta 5 sombras de forma permanente. Sin tiempo de reutilización. Una vez fusionadas, permanecen así para siempre. Las sombras fusionadas no se pueden desfusionar. Una sombra fusionada no puede volver a fusionarse, lo que significa que las 5 sombras elegidas determinan su forma final. Ambiente de sombra. Fúndete con tu propia sombra y conviértete en uno con la oscuridad. Mejora todas tus estadísticas X10 mientras está activo. Costo. 10.000 MP por segundo. Mejora de sombras. Infunde sombras en tus habilidades, evolucionando habilidades a versiones más fuertes. Desbloquear habilidades de sombra. Si una habilidad evoluciona exitosamente a una habilidad de sombra, ahora costará 0 MP usarla. Hermoso. Ashburn sonrió, con la mente llena de posibilidades. Mañana, iba a crear tantas habilidades como fuera posible. Con ese último pensamiento, cerró los ojos, y se sumió en un sueño profundo. En la tierra, fue un baño de sangre. Los zombies no tuvieron ninguna oportunidad. Las sombras de Ashburn se extendieron por el mundo, moviéndose a una velocidad inhumana, usando extracción de sombras para incorporar a cada zombie caído a su creciente ejército de no muertos. El planeta entero fue arrasado en cuestión de segundos. Claro, no todos cayeron fácilmente. Deadpool, por ejemplo, fue un problema. Su factor de curación mutante le permitía regenerarse incluso de las cenizas.
Las sombras tuvieron que desactivar primero su mutación, despojándolo de su inmortalidad, antes de matarlo para siempre. Y no fue el único. Hermano, susurró Vulcano, con la voz cargada de incredulidad mientras Cíclope se acercaba. Pero algo andaba mal. Cíclope no estaba vivo. Su cuerpo irradiaba oscuridad, sus rayos ópticos brillaban con una intensidad inquietante. Vulcano alzó las manos instintivamente, extendiendo sus poderes mutantes de nivel Omega, buscando manipular la misma energía que ahora componía la forma de Cíclope. Estaba a segundos de tomar el control cuando su cuerpo se tensó. Su mente se quedó en blanco. Y entonces, oscuridad. Charles estaba cerca, con los ojos brillando débilmente mientras apagaba la mente de Vulcan antes de que pudiera procesar lo sucedido. En un instante, uno de los manipuladores de energía más peligrosos del mundo se desplomó al suelo, inconsciente. Y así, sin más, fue asesinado. Un instante después, su cuerpo se combinó. Con la oscuridad apoderándose de él, Vulcan resurgió, ya no como él mismo, sino como uno de los soldados de la sombra de Ashburn. «Susan, ¿qué es esto?», preguntó un joven, entrecerrando los ojos mientras examinaba el campo de fuerza que lo aprisionaba. Su confusión se acentuó al volverse hacia Susan, que estaba justo al otro lado de la barrera. Parecía diferente. Más oscura. Una sombra de sí misma. Pero eso no era lo que más lo confundía. «¿Por qué haces esto?», insistió. No estaba solo. Otros 4 estaban atrapados junto a él. Entre ellos estaba Eva Bell, también conocida como Tempus. Una mutante con la capacidad de manipular el tiempo. Podía ralentizarlo, acelerarlo e incluso revertirlo. Sus poderes eran tan formidables que incluso el mismísimo Doctor Strange los reconoció, afirmando que su control sobre el tiempo era inigualable. Y, sin embargo, allí estaba, atrapada. Indefensa, pues la barrera de Susan incluso bloqueaba sus poderes. La tercera era Hope Summers. Sus poderes, simples, pero aterradoramente poderosos. Su habilidad principal le permitía copiar los poderes de cualquier mutante cercano. A diferencia de otros con habilidades similares, como Rogue, no necesitaba contacto físico. No tenía efectos secundarios para la usuaria original. Ella podía manejar instantáneamente las habilidades que copiaba, sin necesidad de entrenamiento, sin necesidad siquiera de verlas en acción. Y lo más aterrador, no solo copiaba poderes, sino que los usaba al máximo. No importaba si el portador original había pasado décadas entrenando o no tenía control sobre su habilidad. Cuando Hope la copiaba, la dominaba al instante. No se conocía el límite de poderes que podía poseer a la vez, pero usar demasiados a la vez le pasaba factura. Si se exigía demasiado, las habilidades se desvanecerían con el tiempo. La distancia y el uso influyeron en cuánto tiempo podía mantenerlas. Pero eso no era todo. La esperanza podía despojar a los mutantes de sus poderes, restaurarlos, estabilizar mutaciones inestables e incluso amplificar sus habilidades. Sin embargo, a pesar de todo esto, ante Susan, era impotente. Sus habilidades eran inútiles contra los no mutantes. El cuarto era Joshua Foley, conocido por su nombre mutante, Elixir. Su poder. Control absoluto sobre la biología. Elixir podía manipular su propio cuerpo y cualquier organismo vivo, incluso a nivel genético. Con un simple toque, podía remodelar la carne, reparar huesos rotos e incluso restaurar extremidades perdidas. La curación era solo una faceta de su habilidad. En su apogeo, Elixir podía realizar regeneración instantánea, sanar mentes, revertir mutaciones e incluso resucitar a los muertos. Pero así como podía sanar, también podía destruir. Podía infligir enfermedades, acelerar la descomposición celular y desactivar órganos con un solo toque. La vida y la muerte estaban a su alcance. Y sin embargo, a pesar de todo este poder, antes de Susan, él no era nada. El quinto era Fabio Medina, conocido como Nuevo. Su habilidad mutante: producir bolas de oro. De cualquier parte de su cuerpo, salían esferas de oro macizo, de distintos tamaños, rebotando sin rumbo y emitiendo un molesto pum al chocar con algo. Estos 5 no eran solo mutantes. Eran la base de la resurrección mutante. Juntos, formaban la columna vertebral del mayor secreto de los X-Men, los 5. Un ciclo sistemático de renacimiento. Con los óvulos de Fabio como base, la energía de Proteus brindándoles viabilidad, la curación de Elixir acelerando el crecimiento celular, la manipulación temporal de Tempus desarrollándolos rápidamente, y la sinergia de poderes de Hope asegurando el máximo rendimiento de sus habilidades, podían recrear cualquier cuerpo mutante a partir de ADN preservado.
Luego, con cerebro de Charles Xavier, sus mentes y recuerdos fueron restaurados, un proceso que desafió completamente a la muerte misma. Capítulo 23, lo siento, pero es mejor que todos seamos sombras, dijo Susan con calma, levantando una mano. Kevin, necesitamos que te encargues de los deformadores de realidad más potentes que aún vagan por la Tierra. Con un movimiento de muñeca, flotaron hacia el cielo, cada uno encerrado en su propia burbuja de fuerza impenetrable. Lucharon, intentando desesperadamente usar sus poderes, pero fue inútil. El control de Susan, amplificado por la energía misma de los celestiales, los dejó completamente indefensos. Para aquellos que estén confundidos, permítanme copiar y pegar algo de la wiki. La mujer invisible obtuvo sus poderes cuando rayos cósmicos bombardearon su cuerpo. Mr. Fantástico teoriza que los poderes de Sue Storm provienen de energía vibratoria de la dimensión superior del hiperespacio, hogar de los celestiales. Para mí, eso explica cómo pudo protegerse de los celestiales y también de Galactus, e incluso dañar a uno. Aunque su cuerpo humano limita enormemente su capacidad de poder. Hope fue la primera en caer. Sin dudarlo, Susan aplastó su cuerpo, apagándola en un instante. Un instante después, la devolvió como una sombra. Entonces, sin pausa, le ordenó a Hope que despojara a los demás de sus habilidades. Con 500 veces su fuerza original, la capacidad de Hope para despojar a los demás era absoluta. Tempus, Elixir, Kevin, todos perdieron sus habilidades mutantes. Se acabó la manipulación del tiempo. Se acabó el dominio biológico. Se acabó el control de la energía. Solo 4 humanos sin poderes. Kevin no tenía cuerpo físico, solo el que había asumido. Era único entre los manipuladores de la realidad, pero débil en el sentido de que necesitaba concentrarse en su objetivo para mantener el control. En cuanto se distraía, sus cambios se desmoronaban. Y sí, las barreras de Susan bloqueaban incluso sus intentos de manipular la realidad. Antes que nada, Hope usó su habilidad de deformar la realidad para transformar la forma energética de Kevin en un cuerpo físico. A partir de ahí, uno a uno, todos fueron asesinados y resucitados de inmediato como sombras. Vamos a matar a los demás alteradores de la realidad, dijo Susan con calma. Con Franklin muerto, no quedaba ningún alterador de la realidad que representara una amenaza real. No con Kevin ahora mucho más fuerte y Hope ejerciendo todas las habilidades mutantes a la vez. Ella era, a todos los efectos, una diosa. Y cuantos más mutantes encontraba, más fuerte se volvía. Así que los mutantes cayeron. Éxodo, Apocalipsis, Kid Omega, Mr. M. La lista seguía. Incluso aquellos ocultos bajo el océano, como Namor, habían caído. Ahora, ellos también se alzaban entre las sombras. En un solo día, todos los zombies de la Tierra murieron. No quedó ni uno solo. Sin embargo, Ashburn no tenía suficiente PM para convertirlos a todos en sombras a la vez. Aunque extracción de sombras ya no le costaba PM al usarla, sus soldados de sombra aún dependían de su PM para ejecutar la habilidad. Así que no tuvieron más remedio que esperar a que despertara. Entonces, uno podría imaginarse la sorpresa de Ashburn cuando finalmente abrió los ojos, solo para ver que había alcanzado el nivel 100. Felicitaciones por alcanzar un hito. Nivel 95, equipo de nivel 75 ha evolucionado a equipo de monarca de las sombras. Felicitaciones por alcanzar el nivel máximo. En el nivel 100, el anfitrión estaba listo para recibir todo el poder del monarca. Sin embargo, debido a circunstancias imprevistas, el sistema no sabe qué otorgarle, se busca una recompensa adecuada, la fuerza del anfitrión ha alcanzado cotas sin precedentes en tan solo 11 días y 8 horas. Aunque ya no puede subir de nivel a través del sistema, la recompensa será que este se mantendrá activo y seguirá ofreciendo nuevas habilidades, títulos y misiones para asegurar un mayor crecimiento. Felicitaciones por completar la misión. Ciudad de Nueva York. Objetivo. Eliminar todos los zombies de Nueva York. Límite de tiempo. 6 meses recompensa. 5 niveles, 10 a todas las estadísticas, una habilidad castigo. Permanecer atrapado en este universo hasta que todos los zombies sean erradicados. Evaluando la fuerza actual del anfitrión, las recompensas iniciales se consideran insuficientes. Ajustando, recompensas actualizadas. 100.000 a todas las estadísticas. Nueva habilidad. Puerta a puerta, otorga la capacidad de abrir un portal a un universo diferente. Esta habilidad solo se puede activar cada 10 años y requiere una hora de carga. Nuevo título. Gobernante de la Tierra, has erradicado a todos los zombies de la Tierra, dejándote solo a ti mismo y a tus sombras para reclamar este planeta como tu dominio.
Ahora eres el gobernante indiscutible de la Tierra. Mejora. X100 a todas las estadísticas mientras estás en la Tierra trabajaron duro, murmuró Ashburn al sentir el vasto ejército de sombras que ahora controlaba. Con la Tierra como su dominio, su poder había aumentado exponencialmente. La pérdida de PM al usar extracción de sombras ya no era una preocupación, lo que permitía a sus sombras revivir a los miles de millones de cadáveres del mundo sin problemas. Mientras trabajaban, Ashburn se dedicó a perfeccionar sus habilidades. Empezó a probarlas, imbuyéndolas con la esencia de la sombra, impulsando aún más su potencial. Pantalla de estado nombre. Ashburn Blackheart raza. Humana edad. 12 días y 5 horas nivel. 100 título, S. Asesino de no muertos, asesino imposible, tocó el vacío, atacante de puntos débiles, triunfante ante la adversidad. Estadísticas HP. 7, 120, 000, 7, 120, 000, MP. 7, 104, 000, 7, 104, 000, regeneración de HP. 237.200.000 por minuto. Regeneración de MP. 470.800.000 por minuto. Atributos potencia. 237.600.000, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Velocidad. 237.440.000, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Durabilidad. 237.200.000, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Inteligencia. 236.400.000, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Encanto. 234.400.000, 100 veces más débil fuera de la Tierra. Clase y habilidades. Clase de trabajo. Monarca de las sombras. Habilidades. Sigilo monarca, paso sombrío, inventario sombrío, ansia de sangre monarca sombría, ataque crítico sombrío, lanzamiento de daga sombría, sentido monarca, voluntad de recuperación monarca, manipulación de maná sombrío, autoridad del gobernante. Reticente umbraquinesis, ataque crítico supremo monarca, miedo del dragón sombrío, señor de armas, desintoxicación, tenacidad, longevidad, ambiente sombrío, mejora sombría. Habilidades específicas del trabajo. Extracción de sombras, preservación de sombras, V3 intercambio de sombras, dominio del monarca, fusión de sombras. V2 Mi señor, encontramos vida en Marte, informó Storm mientras flotaba hacia Ashburn, quien estaba tomando notas en un papel. Capítulo 24 Mi señor, encontramos vida en Marte, informó Storm mientras flotaba hacia Ashburn, quien estaba tomando notas en un papel. Estaba concentrado en llevar a Weapon Overlord al límite, pensando en las habilidades que podría crear. Casi todo era posible. Solo tenía que ser una técnica basada en armas. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres decir con vida?, preguntó Ashburn, sin levantar la vista. Charles lleva un tiempo buscando a Magneto. Con el aumento de su poder, incluso con los cambios que Magneto realizó en la Tierra para evitar que Charles cubriera todo el planeta, su fuerza actual le permitió esquivarlos fácilmente y extender su alcance por todo el sistema solar, explicó Stone. La pluma de Ashburn se detuvo y sus ojos se entrecerraron ligeramente al darse cuenta de lo que quería decir. ¿No son zombies?, preguntó Ashburn, levantando una ceja. Storm asintió. Magneto, Emma Frost y algunos otros lograron evitar ser transformados. Ahora Marte es su hogar. Ashburn se puso de pie, ansioso por finalmente ver gente viva después de tanto tiempo, pero después de una breve pausa, decidió que había algo que necesitaba hacer primero. 12 días sin ducharse lo habían dejado mugriento. Su equipo le impedía oler mal, pero eso no cambiaba el hecho de que estaba cubierto de tierra, sangre y lo que se hubiera acumulado durante sus batallas. Así que, antes que nada, le pidió a uno de los deformadores de realidad que creara una ducha de verdad. Bajo el agua humeante, Ashburn limpió los últimos 12 días y, por primera vez desde su llegada a este mundo, se tomó un momento para observarse a sí mismo. ¿Ah, sí? Me parezco mucho a Sun Jinwoo, murmuró Ashburn, estudiando su reflejo. Sus rasgos eran difíciles de definir. No parecía coreano ni de ninguna raza en particular. Era como si hubiera trascendido las limitaciones humanas, su apariencia moldeada por el puro poder de su encanto. Después de un momento de observación, siguió adelante y se cambió a su nuevo equipo. Equipo de Monarca de las Sombras. La armadura parecía tejida con las mismas sombras, fluctuando y ondeando como un ser vivo que lo envolvía. La capa oscura que cubría sus hombros daba la impresión de que el abismo mismo lo había abrazado. Pero con un pensamiento, el efecto se desvaneció, revelando la verdadera forma del equipo.
Una intrincada combinación de blanco, plata, gris y oro. Su arma era igual de impresionante. La hoja, siempre cambiante, permanecía latente en su forma predeterminada, una elegante empuñadura dorada, mientras que el resto brillaba entre plata y gris, esperando tomar forma a sus órdenes. Con el efecto de oscuridad activo, el arma irradiaba un aura siniestra y las sombras se filtraban de la hoja como vapor etéreo. Vamos, dijo Ashburn, con voz tranquila pero decidida. En un instante, se teletransportó y reapareció en Marte, dentro de la pequeña zona habitable que había sido alterada para albergar vida. Ante él se encontraban los últimos vestigios de la humanidad. Solo unos pocos cientos de personas, sobrevivientes que lograron escapar de la plaga zombie. El campo magnético que rodea a Marte también se había alterado, formando una barrera impenetrable que impedía que fuerzas externas detectaran o ingresaran fácilmente al área. Magneto flotaba en el aire, con la expresión ensombrecida al contemplar la vista. Sus instintos le gritaban peligro, y con razón. Debajo de él estaban Charles Xavier y Susan Storm, pero era el hombre que se interponía entre ellos quien captaba toda su atención. Ataviado con una armadura que parecía absorber la luz, emanando una presencia abrumadora, este extraño era algo completamente distinto. ¿Qué significa esto? La voz de Magneto era aguda, cargada de sospecha. Había visto demasiada destrucción y perdido a demasiadas personas como para confiar fácilmente. Pero entonces, la figura acorazada que tenía delante se alzó, se quitó el casco y reveló un rostro que incluso los dioses envidiarían. Tranquilo, dijo el hombre con una leve sonrisa. Su voz era profunda, una voz masculina y encantadora que le impedía oír la suya por vergüenza. Me llamo Ashburn, pero puedes llamarme Ash. Me encontré en tu mundo y decidí encargarme del problema de los zombies. Los eliminé a todos y los convertí en mis sombras. Echó una mirada a la tierra estéril que los rodeaba antes de continuar. La tierra ya debería estar libre de no muertos. Dicho esto, no sé si el origen de este desastre sigue acechando en algún lugar. Sus palabras eran casuales, casi indiferentes, pero el peso que envolvían era imposible de ignorar. Magneto lo percibía. Este no era un hombre común. Gracias, Magneto, no, Eric tartamudeó, momentáneamente sin palabras. La gente detrás de él no era diferente. Un silencio atónito se cernía sobre los supervivientes reunidos, con los ojos fijos en Ashburn. Ninguno lo cuestionó, ni siquiera dudó en creer sus palabras. Ashburn emitió un leve zumbido mientras se volvía a poner el casco. Eso era todo lo que necesitaba ver. Su encanto era absurdamente efectivo. Casi control mental, en realidad. Una herramienta útil, pero una que debía tener en cuenta. Puedes regresar a la Tierra si quieres, dijo Ashburn con calma. Solo quería informarme. Hace tiempo que no veo a otro humano. Pero debería regresar. Planeo llevar la lucha más allá de la Tierra y aniquilar a los zombies que quedan en el universo. Esperaba sentir algo más al encontrarse con otros supervivientes, pero ahora que estaba allí, se sintió decepcionado. No había nada especial en este momento. Con un chasquido de dedos, su sombra se movió, elevándose del suelo para formar un portal giratorio. Sin dudarlo, lo atravesó y desapareció en la oscuridad. Susan la siguió sin decir palabra, mientras Charles se quedó un momento, sosteniendo la mirada de Magneto. Alguna vez había considerado a Eric su mayor rival, su antítesis ideológica. Pero después de todo lo sucedido, esa rivalidad ahora parecía insignificante. ¿Eres tú, Charles?, preguntó Eric con la voz cargada de incredulidad. Le costaba aceptar que el hombre que tenía delante, una sombra de lo que había sido, seguía siendo el Charles Xavier que una vez conoció. Claro que sí, respondió Charles con una sonrisa amable. Aunque he resucitado como una sombra bajo el mando de mi señor, sigo siendo yo mismo. Mi mente y mi voluntad permanecen inalteradas. Es difícil de creer, admitió Eric, observándolo atentamente. Es la verdad, le aseguró Charles. Vuelve a la Tierra. No nos quedaremos mucho tiempo. Todavía hay incontables zombies ahí fuera esperando a ser aniquilados. Señaló el portal giratorio. Eric dudó solo un instante antes de usar sus sentidos. Las ondas magnéticas de la Tierra pulsaban al otro lado, familiares y fuertes. Confiando en sus instintos, dio un paso adelante y emergió en Wakanda, donde las sombras se movían incansablemente, reconstruyendo las naciones caídas. Las minas de vibranio de Wakanda habían desaparecido, devastadas por las sombras que trabajaban incansablemente para reutilizar los recursos de la Tierra.
Incluso materiales que Ashburn desconocía su existencia habían sido reunidos y utilizados, pues las sombras tenían voluntad propia, buscando cualquier cosa de valor. Wakanda será nuestra base, dijo Charles, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro a Eric. El resto del mundo es tuyo para que lo reconstruyas como mejor te parezca. Te deseo lo mejor, viejo amigo. Con esas palabras de despedida, Charles se dio la vuelta y se alejó, regresando al lado de Ashburn, dejando a Eric decidir su propio camino en este nuevo mundo. Capítulo 25. Ashburn se encontraba tras una pared de cristal reforzado, observando los rayos de energía concentrada que impactaban en el proto-adamantium recién forjado. El proceso fue meticuloso, prueba de lo mucho que habían progresado. Mientras dormía, no solo recrearon con éxito el proto-adamantium, sino que también lograron sintetizar Mysterium. Con individuos capaces de manipular la materia a un nivel fundamental, Reed había logrado completar su trabajo a un ritmo extraordinario. Es curioso, murmuró Ashburn, dándole vueltas al pequeño trozo de Mysterium. Su nuevo equipo ya le otorgaba una asombrosa multiplicación por 100 de todas sus estadísticas, pero el Mysterium era diferente. Al canalizar su poder a través de él, el efecto no solo se duplicaba ni se quintuplicaba, sino que se amplificaba muchísimo más allá de lo que debería haber sido posible. Su armadura actual seguía siendo superior, pero solo gracias a la bonificación que otorgaba el conjunto completo. Esto dejó a Ashburn preguntándose, ¿podría integrar Mysterium en su armadura para aumentar aún más su poder? Y, de ser así, podría también forjarlo en armas y armaduras para todo su ejército, asegurándose de que también alcanzaran nuevas cotas de fuerza. Nueva misión. Mineral del Monarca de las Sombras. Objetivo. Tomar Proto-Adamantium y Mysterium y fusionarlos con el poder del Monarca de las Sombras para crear el Mineral del Monarca de las Sombras. Recompensa. Conjunto de armadura de soldado del ejército, evolución de equipo de Monarca de las Sombras. Se desencadenó una misión en cadena. El vacío. Nueva misión. Conquistar Asgard. Objetivo. Ir a Asgard, aniquilar a todos los zombies y conquistar Asgard. Nota. Asgard existe en otra dimensión. Recompensa. El monarca de las sombras obtiene una nueva habilidad. Castigo. Devorado por el vacío. Límite de tiempo. 3 días. Nueva misión. Gorr el dios carnicero. Objetivo. Matar al dios carnicero evolucionado dentro del tiempo dado. Recompensa. 3x 100% de posibilidades de extracción de sombras. Castigo. Devorado por el vacío. Límite de tiempo. 3 días. Nueva misión. Ha despertado. Objetivo. Sobrevivir o matar al dios arcano de la oscuridad. Recompensa. Dependiendo del éxito. Castigo. Devorado por el vacío. Límite de tiempo. 3 días. Nueva misión. La voluntad del vacío. Objetivo. Sobrevivir al intento del vacío de devorarte. Recompensa. Dependiendo del éxito. Castigo. Devorado por el vacío. Límite de tiempo. Ashburn exhaló bruscamente, obligándose a mantener la calma mientras descifraba las intenciones del sistema. Bien, el sistema me advierte de algo grave. Gorr viene a por mí, el sistema me dice que Asgard es mi mejor opción para hacerme más fuerte. Después de Gorr, probablemente Knull será el siguiente. Y una vez que Knull muera, el vacío mismo actuará. El primer objetivo, conquistar Asgard, parecía casi imposible. Odín estaba más allá de cualquier posibilidad de combate que Ashburn pudiera tener en ese momento. Este era el hombre que una vez luchó contra Galactus y, a pesar de perder al final, logró noquearlo por un instante. Eso por sí solo fue suficiente para aterrorizar a Ashburn. Espera, ¿puedo fusionarlos?, pensó. Su mente se dirigió de inmediato a las posibilidades. ¿A quién debería fusionar? De verdad quería matar a Magneto y fusionar a Charles con él. Esa sería una combinación fallida. Pero por ahora, tenía que trabajar con lo que ya tenía. El poder principal de Odín proviene de la fuerza de Odín, así que si pongo a quienes pueden absorber energía en primera línea, podría debilitarlo. Esa era una estrategia sólida. Pero otro pensamiento lo asaltó: mis sombras necesitan entrenar para dominar completamente su poder. Necesitaba que su ejército perfeccionara sus habilidades, las dominara, superara sus límites y evolucionara. Si Rogue pudiera dominar por completo su poder, ni siquiera necesitaría tocar a su objetivo para drenarlo. A ese nivel, podría arrebatarle a Odín la fuerza de Odín antes de que reaccionara, pensó Ashburn, con la mente acelerada. Fusionaré a Rogue con Ope, pero necesito 3 más para completar la fusión. Tormenta se fusionará con la antorcha humana y la antorcha, pero aún necesito 2 más. No, esa puede esperar. Quiero que Tormenta también se fusione con Thor. Así que debería emparejarla con otros que controlen el clima. Zeus, sin duda, Thor, Zeus, ¿y quién más? Sus pensamientos se dirigieron a otra fusión.
Antorcha, la antorcha humana, Sutur, necesito un cuarto y un quinto. Tienen que conectar de alguna manera. Su mirada se desvió lentamente hacia Susan. Dame una lista de todos los usuarios de habilidades y sus poderes. Necesito empezar a fusionar a quienes se complementan, como Rogue y Ope. Lo que viene supera todo lo que hemos enfrentado, y debemos estar preparados, dijo Ashburn. Susan asintió con seriedad y se dio la vuelta para irse, dirigiéndose a hablar con Charles. Ashburn no tardó mucho en recibir la lista y de inmediato comenzó a revisarla. Tras una cuidadosa consideración, procedió con la primera fusión, combinando a Antorcha, Pyro y la antorcha humana. El resultado fue una nueva entidad a la que Ashburn llamó el Fénix humano. Con llamas que podían sanar y un cuerpo compuesto completamente de fuego, eran prácticamente inmortales. El siguiente fue Charles, quien se fusionó con Kid Omega, Cassandra Nova Javier, Goblin Queen y Tilde Soames. Cada uno de estos 5 poseía formidables habilidades telepáticas. Aunque Charles era considerado el telépata más poderoso, muchos creían que Jean Grey ostentaba ese título. Sin embargo, se decía que Kid Omega poseía el mayor potencial de todos, superando tanto a Charles como a Jean en poder telepático puro. Incluso se predijo que, en el futuro, podría convertirse en el anfitrión más poderoso que la Fuerza Fénix hubiera conocido. Cassandra Nova era la gemela de Charles y, en ocasiones, había demostrado habilidades telepáticas lo suficientemente poderosas como para dominar tanto a él como a Jean Grey. Sin embargo, sus poderes iban más allá de la telepatía. Una de sus habilidades más aterradoras era la duplicación de ADN, que le permitía copiar el ADN de seres conscientes y construir cuerpos físicos para sí misma. Además, tenía acceso a todo el espectro de habilidades mutantes latentes en el genoma, lo que la convertía en una fuerza impredecible y peligrosa. Luego estaba la reina Goblin, mejor conocida como Madeline Pryor, un clon de Jean Grey. Si bien carecía de la fuerza de la original, seguía siendo una telépata increíblemente poderosa con acceso a la hechicería oscura, lo que la convertía en una formidable incorporación a la fusión. Por último, Tilde Soames, poco conocida, pero increíblemente única. Era una telépata con la rara habilidad de materializar sus sueños. Originalmente, Ope le había quitado sus poderes, pero ahora que era una sombra, Ope le había devuelto sus habilidades, devolviéndole todo su potencial. El poder de hacer realidad los sueños era algo que ni siquiera Charles Xavier podía lograr, lo que la convertía en una invaluable incorporación a la fusión. ¿Y qué tan fuerte era la entidad combinada? Ashburn aún no tenía idea. Pero al ver el resultado final, una sombra enorme con una cabeza descomunal, decidió ilamarla megamente. Ashburn dedicó horas a orquestar fusiones, optimizando su ejército para las batallas que se avecinaban. Rogue y Ope se convirtieron en poder, una fusión de potencial ilimitado. La Cosa, Coloso y el Juggernaut se combinaron para formar Tanque, una fuerza imparable de pura durabilidad. Y así continuó, mientras creaba cuidadosamente guerreros aptos para la guerra que se avecinaba. Ashburn incluso usó una de sus probabilidades de extracción de sombras del 100% para revivir a Franklin Richards como sombra. Aunque Franklin estaba muy debilitado, seguía siendo asombrosamente poderoso, lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la mayoría de las sombras de Ashburn, incluso a las fusionadas. Sin embargo, Franklin no fue revivido para fusionarse con nadie. En cambio, regresó para trabajar junto a Reed Richards, ayudando a acelerar su investigación y producción. Mientras tanto, Ashburn fue colocado dentro de una ilusión creada por Megamind, donde podía entrenar y desarrollar rápidamente nuevas habilidades usando Señor Supremo de Armas. Hasta ahora, nunca había considerado las sombras como un arma, pero una vez que lo hizo, algo inesperado sucedió. Señor Supremo de Armas evolucionó a Señor Supremo de Armas de Sombras, impulsando aún más su potencial.